Hola a todas y todos. Antes de iniciar mi exposición, quisiera expresar mi agradecimiento a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 8 Miguel E. Schultz por su invitación para participar en este evento, por el cual se conmemora otro Día Internacional de las Mujeres. Para mí es un gusto estar con ustedes y que me permitan platicar sobre el tema de la discriminación de la mujer en el deporte y la cual se traduce en violencia, misma que se ha reproducido por mucho tiempo y que es importante identificarla para erradicarla y en su lugar fomentar acciones en favor de la práctica deportiva de las mujeres. Pues bien, para ello me voy a permitir el compartir pantalla con una pequeña presentación. Permítanme, por favor. Bien, nuestro tema, como ya lo había yo señalado, es la discriminación de la mujer en el deporte. También es violencia. En estos términos, en primer lugar, es indispensable conceptualizar algunos términos o definiciones para contextualizarnos en el tema que vamos a tratar. El primero de ellos es la violencia. Entonces, ¿qué entendemos por violencia? Aunque hay muchas definiciones que nos ofrecen varias disciplinas, con el propósito de unificar criterios en este ejercicio les propongo la definición que nos señala la Organización Mundial de la Salud y que tienen ustedes a la vista, la cual define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Existen varias modalidades y tipos de violencia. Sin embargo, en un esfuerzo para no distraernos mucho, me referiré exclusivamente a los tipos de violencia que hay. Entre los tipos de violencia que conocemos, hay violencia física, psicológica o emocional, sexual, económica, patrimonial y de género. Esta última consiste en actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas. Generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. Bajo esta lógica, debemos entender que cuando se habla de violencia de género, se refiere al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que en una mayor proporción se da del hombre hacia la mujer. En tanto que cuando se habla específicamente de la violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, indica que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertades, ya sea que se produzcan en la vida pública como en la privada. De ahí que coaccionar o alejar a la mujer del derecho fundamental que consiste en la práctica deportiva debe de considerarse violencia. En este sentido, cuando dicha violencia contra la mujer se da en el deporte, regularmente se deriva de estereotipos que se tienen históricamente arraigados en diferentes disciplinas deportivas y modalidades de algunos deportes, donde se ha restringido la práctica deportiva a las mujeres, discriminándolas frente a los hombres. En efecto, resulta que en la historia las competiciones tuvieron como fundamento fomentar la habilidad guerrera y atlética del hombre con deportes creados por ellos y para ellos, en los cuales era
necesaria una elevada masa muscular, en tanto que bajo ese esquema la mujer se le concibió en esas sociedades como un objeto estético alejado de la práctica deportiva y que mucho tiempo después, a principios del siglo pasado, no cambiaron mucho las cosas, pues Pierre de Coubertin también restringió la participación femenina en los Juegos Olímpicos de la era moderna en un principio, argumentando, entre otras cosas, que la participación de la mujer sería algo aberrante, contrario a la salud pública, por ciertas creencias de ese entonces, así como algo antiestético, incorrecto y falto de interés, porque no se pensaba que fuera a tener mucha concurrencia el ver este tipo de actividades con las mujeres. En este orden de ideas, creo que es importante ahora definir el concepto de discriminación respecto a las mujeres. Y en eso nos podemos apoyar en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, la cual en su artículo primero define a la discriminación contra las mujeres como toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. En concreto, muchas culturas discriminan a las mujeres y a las niñas debido a la errónea suposición de que las mujeres son inferiores a los hombres y pues cuya consecuencia es que mujeres y niñas tengan menos acceso a la educación, a la salud y a las oportunidades económicas, y que para el caso que nos ocupa tendrán menos acceso a la práctica deportiva. Por lo anterior, es necesario modificar las costumbres de muchas comunidades para lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas cotidianas basadas en la idea de la inferioridad femenina y permitir a la mujer un completo acceso a la práctica del deporte. En definitiva, haciendo una reflexión sobre los conceptos que hemos revisado, podemos ir concluyendo que la discriminación hacia las mujeres en el ámbito deportivo es violencia de género y que la misma se había perpetuado históricamente. Algunos antecedentes de la participación de la mujer en deporte nos podrían dar ejemplo precisamente de esta situación de la discriminación, remontándonos al año 776 antes de Cristo en la ciudad de Olimpia en Grecia, cuando se desarrollaban los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Fue un terreno restringido para la mujer, en donde se le excluyó totalmente como deportista y como espectadora. Bueno, exceptuando a las mujeres solteras. A pesar de ello, se concibieron juegos deportivos para las mujeres, como los Juegos Aéreos, en honor a la esposa de Zeus, Hera, en donde participaban únicamente mujeres, pero con pruebas en donde ellas participaban vestidas y con distancias más cortas. Después pasa el tiempo, ya sea hasta el siglo XIX, que se recupera el deporte para los hombres y después de la Primera Guerra Mundial para las mujeres. Desde el Renacimiento hasta el siglo XVII, las mujeres solo practicaban el juego de pelota y las aristócratas se dedicaban a la caza y a la equitación. Sin una idea de competencia, sino más cercana a la cultura física, a las cuestiones lúdicas. También las mujeres de la época practicaron juegos con aro y pelota, natación, gimnasia, esgrima y bolos. Ya para los juegos de 1900
se permitió la participación de las mujeres en golf y tenis exclusivamente. Después aparece en la escena la francesa Alice Meliat, y en 1921 organiza la Federación Internacional Deportiva Femenina. Ya para 1922 se organizan los primeros Juegos Mundiales Femeninos en París, y para 1926 en Gotemburgo, Suecia, se celebran los segundos Juegos Olímpicos femeninos. Ya para 1938, la Federación Internacional Deportiva Femenina se disuelve, pues las pruebas femeninas se fueron incluyendo en el programa de los Juegos Olímpicos, en donde participaban los hombres, y obviamente esto fue minimizando el empuje de aquella Federación Internacional Deportiva Femenina que impulsó esta Alice Meliat. Con posterioridad, se implementaron medidas internacionales para promover la participación de la mujer en el deporte. Por ejemplo, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en la cual la UNESCO estableció que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. También tenemos como ejemplo de esto la Carta Olímpica, que señala que la práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe de tener la posibilidad de practicar deporte según sus necesidades, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Olímpico. Ya para 1994 se celebró la primera conferencia mundial sobre la mujer y el deporte en Brighton, Gran Bretaña, en donde nació la Declaración de Brighton. Ya para 1998 se llevó a cabo la segunda conferencia mundial sobre la mujer y el deporte en Windhoek, Namibia, en donde se formuló la llamada a la acción de Windhoek. Ya se han realizado después de esto 7 conferencias mundiales sobre la mujer y el deporte, y el lema de estas conferencias es liderar el cambio, ser el cambio. Por su parte, a nivel nacional, ya para ir concluyendo, la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 2, establece el objeto de la propia legislación deportiva y sus finalidades generales, en donde se señala, entre otras cosas, que se promoverán las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se prevén en la ley y su reglamento. Y aquí quisiera yo solamente subrayar precisamente lo que dispone la ley al garantizar a todas las personas, obviamente incluyendo a las mujeres, o en primer término las mujeres, para que puedan ellas involucrarse en materia de cultura física y deporte, de acuerdo a las disposiciones y derechos que establece la ley y su reglamento, sin que haya distinción de género, que eso es muy importante de indicar. Al final, el propósito es cambiar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con la finalidad de eliminar prejuicios y prácticas de cualquier índole que se sustenten en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en estereotipos que limiten sobre todo la participación de la mujer en el deporte. Y pues bien, con esto yo concluiría mi participación, no sin antes agradecer nuevamente a la Escuela Nacional Preparatoria número 8 y también a la doctora Arcelia Moreno Agraz por haberme invitado a participar y compartirles un poco sobre estos temas.
Hasta luego. Muchas gracias.